Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV. Bueno, nos encontramos aquí nuevamente con ustedes en un programa más, Mundo Laboral MX, gracias al auspicio de IMEFI TV, en el cual podemos discutir algunos temas que se han vuelto relevantes o bien aquellos que necesitamos reforzar específicamente, dado el contexto laboral en el que estamos viviendo. Nos encontramos en el mes de mayo, entonces espérense porque también al final va a haber algunos comentarios con relación a la jornada electoral para la renovación del Poder Judicial en México, que también debe considerarse dentro del contexto específico de las relaciones de trabajo. Pero el tema que nos importa el día de hoy ha sido motivado principalmente porque, si bien se han dado algunos aspectos relevantes de temas que se han dado en un contexto de mejora de las relaciones de trabajo, en específico la famosa Ley Silla, aquella que en su momento permite que aquellas personas que estén mucho tiempo de pie durante la jornada de trabajo tengan oportunidad de descansar. Bueno, pues esta reforma obligó eventualmente a que las propias empresas tuvieran que hacer adecuaciones a sus reglamentos interiores de trabajo. Entonces, aprovechando la coyuntura, y ojo, este periodo prácticamente ya se está venciendo, necesitamos considerar que es un buen momento esta coyuntura para hacer una valoración y revaloración de nuestros reglamentos interiores de trabajo, que si bien en principio no son obligatorios, pues la necesidad de contar con una reglamentación acorde a la Constitución, a la Ley Federal de Trabajo, a los reglamentos que derivan de la misma, pues en ese sentido, de manera paralela, necesitamos considerar que las reglamentaciones internas de las propias empresas o de los patrones con sus trabajadores queden perfectamente establecidas en blanco y negro. Y en ese sentido, tenemos precisamente hoy este tema, que es la necesidad del Reglamento Interior de Trabajo, en el cual preparé una pequeña presentación muy sencilla para todos ustedes y que vamos a ver en unos momentos. Bueno, la necesidad del Reglamento Interior de Trabajo implica necesariamente, valga esta redundancia, considerar los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores. Esos artículos 132, 133, demás que están considerados dentro de la Ley Federal de Trabajo, necesitamos materializarlos claramente, ponerlos en blanco y negro, por lo que hace a la disciplina dentro de la empresa. Siempre que escuchamos este término pareciera que tenemos ahí, no quiero hablar del maestro con la regla, ¿verdad? Y menos en el contexto en que estamos viviendo políticamente en unos momentos, pero sí esa necesidad de establecer un orden y que todo mundo sepa perfectamente clara cuáles son sus derechos y obligaciones. En ese sentido, pues podemos ver que esto se regula específicamente en el título 7º de la Ley Federal del Trabajo, de manera concreta en su capítulo 5, al establecer en principio las relaciones colectivas de trabajo, esta reglamentación interna que es relevante para tener orden dentro de la empresa. En ese sentido, se define en su artículo 422 que el Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias, y aquí es donde viene lo interesante, para personas trabajadoras y empleadoras en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Como podemos ver, lo principal es que hay un vínculo entre personas trabajadoras y personas patronas, en este caso, que permitirán eventualmente saber cuáles son las reglas de juego. Aquí nada más hay una acotación en el segundo párrafo, donde nos dice que no son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Con lo cual podemos ver que el ámbito de aplicación específico del Reglamento Interior de Trabajo se circunscribe a la forma en la cual se debe desempeñar el trabajo personal subordinado y remunerado para los trabajadores en un contexto de derechos y obligaciones con relación a las empresas. Entonces, esta es la primera parte, la primera definición, disposiciones obligatorias en el desarrollo de los trabajos. Pasamos entonces a lo que sería ¿cómo se hace un reglamento interior de trabajo? La propia ley nos señala expresamente que van a existir 5 comisiones, por lo menos, dentro de lo que sería una empresa o establecimiento. También debemos considerar que las relaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas, en algunos casos atemperan la creación de estas comisiones, pero siempre será recomendable contar con ellas.
Como podemos ver, tenemos la Comisión Mixta de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, donde prácticamente en los últimos programas, aquí en IMEFI TV, desarrollamos este tema. También inclusive dimos un curso, y si ustedes consideran que todavía es necesario para hacer el cierre de esto, con todo gusto estamos para apoyarlos, sobre todo en el caso de que hubiese objeciones por parte de los trabajadores al proyecto que ya debe haber sido difundido dentro de las propias empresas, y si este eventualmente escala a la autoridad del trabajo o eventualmente al sistema de administración tributaria para las revisiones correspondientes. No olvidemos, el pago de la PTU es de las pocas instituciones eventualmente que ante una objeción del pago, la autoridad hacendaria entra directamente para conocer qué fue lo que pasó y se establece la posibilidad de repartos adicionales. Pero bueno, esa es PTU, estamos cerrando mayo, todavía estamos viviendo con esto, pero bueno, es una de las tantas comisiones que deben existir. Siguiente, la Comisión Mixta para la elaboración del cuadro general de antigüedades, lo que desde mi punto de vista y debidamente instaurada, integrada, nos permite contar con los insumos necesarios precisamente para la comisión de pago de la PTU, entre otros aspectos, porque vamos a ver cuál es el tiempo efectivo en el cual las y los trabajadores han estado desempeñando sus servicios, y esto nos sirve como insumo principal para hacer el pago de la PTU en un primer 50%. En la segunda que vemos ahí precisamente es la Comisión Mixta para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo, donde tiene si bien la ley no señala de alguna manera específica la obligatoriedad de contar con ella, es muy importante y deriva una necesidad para establecer reglas claras de juego, que es lo que vamos a tratar en unos momentos más. La cuarta es la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, y finalmente tendremos lo que es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, Mixta de Seguridad e Higiene en la empresa, mismas que son relevantes y muy importantes porque el Programa Anual de Auditoría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con las autoridades del trabajo en los estados, están enfocando los esfuerzos de inspección de trabajo en estas dos últimas, los objetos de estas dos últimas comisiones. Seguridad e higiene, obviamente la parte de cuidar la integridad de los trabajadores, también de cualquier persona que estuviese dentro de la empresa o establecimiento, y lo que rodea a la empresa, inclusive por lo que hace a su ubicación. Y productividad, capacitación y adiestramiento es precisamente la forma en la cual se debe realizar el trabajo de la mejor manera posible, reducir riesgos de trabajo o eventualmente prepararnos nosotros como trabajadores para un mejor puesto. Entonces, dentro de estas 5, por lo menos, nosotros recomendamos inclusive todavía una adicional, se encuentra precisamente la de Reglamento Interior de Trabajo. ¿Y cómo funciona? Bueno, el fundamento de esta comisión se lo localizamos en la fracción primera del artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, donde se nos dice que en la formación del reglamento se debe formular por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Con lo cual vemos precisamente que si bien no hay normas específicas que nos refieran a un número tan determinado como lo pudiera ser la de capacitación, sí debemos considerar que la participación de personas que representen los intereses del trabajo y aquellos que representen al capital nos permitirá tener un marco de entendimiento vinculante para hacer los trabajos de la mejor manera posible. Por eso es que esto no debe ser solamente indicaciones del patrón, no, debe nutrirse precisamente con el conocimiento, la experiencia, eventualmente los perfiles de los colaboradores de la empresa, patrones y trabajadores, para tener entonces reglas claras de juego que nos permitan una convivencia lo más armónica posible dentro del desarrollo de las relaciones de trabajo. Ahora bien, continuamos aquí, ahí estamos. Ahora, esta conformación de una comisión mixta tiene la misma naturaleza vinculante para los trabajadores y los patrones. Como comentábamos, los artículos 132, 133, 134, 35 nos referirán precisamente a obligaciones recíprocas de patrones y trabajadores. El patrón tiene que cumplir con la Ley Federal del Trabajo, precisamente porque el artículo 132, en su fracción 28, nos habla que es una obligación el participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en el centro de trabajo, de acuerdo a lo que determina la ley. Y también por parte de los trabajadores, tienes una obligación integrar los organismos que establece la propia ley, como es, en este caso, la Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo.
Pasamos entonces a lo que ya definimos que era el Reglamento Interior de Trabajo. Veamos qué es lo que debe contener un Reglamento Interior de Trabajo. En primer lugar, la ley nos señala que debe establecerse clara y precisamente las horas de entrada y salida de las personas trabajadoras. Segundo lugar, el tiempo destinado para las comidas y también el periodo obligatorio de reposo durante la jornada. Entonces podemos ver aquí claramente que si bien se puede establecer y se debe establecer contractualmente en un contrato individual de trabajo o en un contrato colectivo de trabajo por lo que hace a los turnos, pues precisarlo en el Reglamento Interior de Trabajo va a ir en la misma línea de cumplimiento y aquí inclusive podría determinarse los periodos en que eventualmente la falta de puntualidad o los retrasos pudieran implicar que se esté incurriendo en indisciplina. Y si esta en su momento debe observarse y sancionarse. Entonces, esa es la primera parte sobre las entradas y salidas. Es importante también establecer la salida, y ahí tenemos desafortunadamente en nuestro país una cultura muy de si no excedes tu jornada pareciera que no te importa el tiempo de trabajo. Parece que nada más trabajas lo mínimo y vámonos. Y no, realmente de lo que sería el cumplimiento específico de lo que es el trabajo establecido por la parte patronal, pues debemos considerar obviamente que el trabajador también tiene vida propia, eventualmente compromisos y demás. Y aquí también es muy importante considerar cómo serán esas salidas de trabajo, es decir, establecer que tal vez, dada la naturaleza de los servicios, tengo que dejar preparado para el siguiente turno mi área de trabajo o bien dejarla limpia o cualquier aspecto para contar efectivamente con que ya salí de trabajar y tengo todo ese derecho porque cumplí mi trabajo como debe ser. Esa sería por una primera parte, la entrada y salida. Segundo, las comidas y los periodos obligatorios de reposo. No olvidemos, hay dentro de la jornada de trabajo tenemos establecido por parte de la ley que por lo menos se deberá contar con 30 minutos para tomar los alimentos y o descansar fuera del centro de trabajo, y si uno no puede salir del trabajo se considera como trabajo un tiempo continuo y deberá considerarse obviamente dentro de la determinación de la jornada de trabajo. También se puede establecer dentro de lo que es el contexto de la jornada discontinua de labores por lo menos una hora en la cual los trabajadores puedan inclusive salir para tomar sus alimentos o descansar y reiniciar después la jornada. Entonces, en estos casos también es muy importante el cumplir con unos horarios. Puede darse un contexto de retraso a la hora de la comida o bien modificación por cargas de trabajo. Ya no salimos a comer a la 1 o 2 de la tarde, salimos un poco más tarde y demás aspectos específicos disciplinarios que deben contemplarse en un reglamento interior de trabajo. Pasamos después a lo que es el lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Y esto ha sido una discusión muy interesante porque si bien podemos establecer que la jornada de trabajo podrá ser de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pues no es lo mismo, sobre todo en lugares muy amplios de plantas industriales, el estar registrando mi entrada a tal hora, a las 8, siendo que todavía tengo que hacer diferentes aspectos específicos como ponerme mi equipo de protección, mi uniforme, estar llenando una bitácora, muy probablemente en algunas empresas con trabajos de alto riesgo que haya terminado ya probablemente hacer su recorrido la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo para poder iniciar las labores. Entonces, hacer claramente en qué lugar y en qué momento comienzan las jornadas de trabajo. Esto es muy importante determinarlo. Pudiera darse ahí un contexto específico de tolerancia o considerar la naturaleza propia de los servicios para establecer entonces con claridad estas dos modalidades, el lugar y el momento. Y hablemos también, en principio, de los días y horas fijados para hacer la limpieza de establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Quisiera pensar, por ejemplo, y es aprovechando el contexto de que voy terminando de dar clases a la licenciatura en gastronomía, por ejemplo, el cuidado de los alimentos, el cuidado de las cadenas de frío, la limpieza de las propias cocinas, ollas y todo eso, pues implica necesariamente un trabajo diario. Tal vez eventualmente la limpieza de un refrigerador pudiera ser cada cierta periodicidad, que en un lugar con
con estas características, tal vez sea cada 3 días eventualmente. La limpieza de maquinaria o ciertos aparatos que se tengan que emplear, pues obviamente un ambiente, un buen clima laboral también se refleja en un buen lugar de trabajo, y el primer elemento para tener un buen lugar de trabajo es que este sea limpio y ordenado. Entonces, dentro de este contexto de programación de limpieza de estos insumos, pudiera darse la necesidad de establecer algunas modificaciones con relación a la prestación de los servicios, y es importante tenerlos claramente contemplados. Entonces, vamos ahí con una primera parte, casi vamos a acabar esta primera parte y vámonos a un receso para poder preparar algunos puntos para mayor discusión en la segunda parte. No se vayan, 2 minutos nada más y estamos nuevamente con ustedes. Hola a todos, mi nombre es Alberto Monroy Salinas. Queremos invitarlos al curso de plataformas tecnológicas, donde veremos lo más relevante de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y cómo se determina el impuesto en este momento y qué pasará en el futuro. Inscríbanse todos, nos vemos próximamente. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarte al curso denominado Estudio Integral del Impuesto al Valor Agregado, un curso diseñado en 3 sesiones donde estaremos abordando los aspectos teóricos normativos del impuesto al valor agregado, por supuesto analizando los 4 elementos del tributo: objeto del impuesto, sujetos del impuesto, base del impuesto y por supuesto aquellos actos o actividades que estén exentos, gravados, definiciones de términos en materia de impuesto al valor agregado y por supuesto casos especiales como por ejemplo actos exentos, importación, proporción de IVA, etc. Espero que nos puedan acompañar, los esperamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Mundo Laboral MX, donde estamos tratando el tema de la necesidad del Reglamento Interior de Trabajo. Hicimos alguna exposición previa con relación a la conformación de la comisión, qué es un reglamento, y estamos en una presentación que preparé para todos ustedes, hablando de los elementos mínimos que debe tener un Reglamento Interior de Trabajo, haciendo algunas acotaciones. Hablábamos de refracciones 1, 2 y 3, y continuamos. Prácticamente ya es un artículo de alguna manera corto, porque realmente la sustancia se da dentro del contexto del diálogo entre trabajadores y patrones. Veamos nada más algunos aspectos de que debe contener precisamente el Reglamento Interior de Trabajo. Nos habla de los días y lugares de pago, donde nos queda perfectamente claro que las actividades eminentemente materiales, el pago deberá ser a la semana y pudiendo ser con mayor amplitud aquellas que no son eminentemente materiales. También comentábamos lo de la famosa ley silla. Esto ya está contemplado dentro de la fracción quinta, donde nos habla precisamente los asientos y sillas con respaldo durante la jornada laboral. Y eso es importante porque este es el punto donde nos implica en este mes precisamente estar haciendo la revisión de los contratos, de los reglamentos interiores de trabajo, porque este mandato deriva de la ley silla, en la cual se nos dio un cierto tiempo para que se incluyera este concepto en los reglamentos interiores. Por ello es que es conveniente este programa para que se valore eventualmente incluir este concepto y algunos adicionales que dentro del día a día se van dando. Otro punto muy importante refiere, y no por ser el sexto es menos importante, es la prevención de riesgos de trabajo y las instrucciones para prestar los primeros auxilios. Aquí vuelve a ser muy relevante considerar la interacción que se da con otras normas, en específico la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, donde obviamente estamos hablando que bien constituida implicaría conocer primero el dictamen de riesgos de la empresa. Y uno de estos aspectos precisamente nos implicaría reconocer si hay o no personal capacitado para actuar como primer respondiente en una situación de riesgo de trabajo o eventualmente que haya afectado a una persona que esté dentro de las instalaciones. Hablo de clientes, proveedores y demás. Entonces, muy importante en el reglamento considerar esto que reviste particular importancia dentro de la Comisión de Seguridad e Higiene y que nos sirve sobre todo para brindar un servicio con cuidado.
Los siguientes puntos tenemos que sería eventualmente aquellas labores insalubres y peligrosas que no deben ser prestar los menores de edad laborales y también aquellas mujeres que estén embarazadas. También un punto interesantísimo, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos, ya sea previos, y esto es muy importante, o periódicos, y las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Acabamos de pasar por una pandemia, estamos en una situación de alto riesgo por gusano coarrenador, especialmente para aquellos trabajadores agrícolas que están en el sureste de nuestra república. Debemos considerar entonces que el cuidado de la salud de los trabajadores es particularmente relevante y sí hay que considerar, de acuerdo a lo que determinen nuestras autoridades en salud, exámenes cada 15 días, exámenes cada 30 días, bueno, reflejarlo dentro de lo que sería nuestro propio reglamento interior de trabajo. También un punto muy interesante, los permisos que eventualmente pudiera conceder la parte patronal para que no se presten los servicios, no sé, un permiso de algún evento, quisiera pensar, de mis hijos, en el cual pudiera yo asistir y tal vez pagar, por decirlo de alguna manera, ese tiempo, extenderlo para que no afecte la jornada, o si se me concede con goce o sin goce de sueldo, permiso de paternidad, por ejemplo, cómo tengo que avisar yo como hombre, en este caso, para poder tener contemplado esto y al darse la situación específica, ya sea del alumbramiento o la incorporación de un nuevo miembro de la familia, por lo que hace a la adopción, pues cómo se estaría disfrutando esto. Las licencias con goce o sin goce de sueldo, tal vez para prestar una comisión sindical, no lo sé, deberían estar establecidos dentro del propio reglamento interior de trabajo y atención a las necesidades particulares de las empresas. Y finalmente estaríamos hablando de las disposiciones y disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Y aquí es muy importante considerar que dentro de un contexto de debido procedimiento, esta fracción décima nos debería tal vez preocupar por hacer las cosas bien. Uno de ellos es considerar que la reglamentación interna como medida disciplinaria nos permitiría inclusive sancionar cierto número de retrasos para que eventualmente se considere un día sin goce de sueldo. Esto es muy importante porque en el contexto de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas o aquellas que no tengan sindicato, la parte disciplinaria es muy complicada. Entonces, yo no puedo imponer sanción disciplinaria alguna si no está contemplada dentro de la normatividad específica, que en el caso en concreto es el Reglamento Interior del Trabajo. Entonces, para que nos quede claro a todos, eventualmente la disciplina se podrá fundar y garantizar dentro de un contexto de debido cumplimiento, es decir, Reglamento Interior de Trabajo. Otro punto muy importante y que también queda muy suelto, ¿cómo se va a aplicar una sanción? Tú llegaste tarde, sí, pero tal vez tengo justificación. Entonces, antes de imponer una sanción o cómo se va a imponer esa sanción, debe escucharse siempre a la parte trabajadora. Probablemente no quiera hacerlo, probablemente exista molestia del hecho de que se le va a sancionar, pero eso no exime a la parte patronal de cumplir con la ley y escuchar esas razones para que en un momento dado se valore si se aplica o no la sanción. Entonces tenemos algo aquí muy importante y esto es la necesidad específica de contar con un reglamento interior de trabajo. Esto justifica la parte disciplinaria de una convivencia armónica entre las partes trabajadora y la parte patronal. Y finalmente, normas necesarias y convenientes que de acuerdo a la naturaleza de empresa o establecimiento se pueda conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. No es lo mismo considerar el trabajo en navíos o buques, por ejemplo, al trabajo que se desempeña dentro de una oficina. No es lo mismo la situación específica de una persona que sale a vender producto en la calle, trabajadores comisionistas, al trabajo específico que tiene que realizar, por ejemplo, un mesero. Entonces, hay aspectos que dentro de lo que es cada naturaleza específica de la relación nos debe implicar hacer trajes a la medida de acuerdo a las necesidades de la relación de trabajo. Por eso es conveniente la parte específica de hacer las cosas debidamente comunicadas y en comunión.
Ok, entonces esto es lo que debe contener cada reglamento interior de trabajo. Y ya vimos que tal vez en esto, conformada, integrada la comisión mixta de reglamento interior de trabajo, pues ya tiene este proyecto terminado. Tendrá que levantar las actas correspondientes, quiénes participaron y qué es lo que hay que hacer. Y la ley es muy clara en este sentido, de que el propio artículo 424 marca en su fracción segunda que si están de acuerdo, ya sea la parte patronal o la parte de los trabajadores, podrán comisionar a alguno de ellos para que dentro de los 8 días siguientes a la firma de este reglamento interior se realice el depósito correspondiente ante el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, de Conciliación y Registro Laboral, perdonen la costumbre. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar después? Ok, me detengo un momento porque parece que tenemos algunas preguntas y con todo gusto podemos atenderlas. Así es, nos pregunta Juan Manuel de Alba. Un gusto verte. ¿Qué opinas sobre los empresarios que no cuentan con dicho reglamento? Muchas gracias, Juan Manuel de Alba, por estar atendiendo nuestro programa. Pues mira, yo creo que dentro de un contexto específico de disciplina dentro de un centro de trabajo, no olvidemos que tanto para la parte patronal como para la parte de los trabajadores, la satisfacción de nuestras necesidades se da precisamente dentro de un contexto de un trabajo. Y en ese sentido, yo creo que si bien pudiese darse que los trabajadores no quisieran tener medidas disciplinarias de ningún tipo, creo que el propio cuidado y el hecho de saber ser un buen patrón implicaría tal vez que éste genere las condiciones necesarias para que se dé un diálogo claro, conciso, para poder tener aspectos disciplinarios dentro de las relaciones de trabajo. ¿Qué trato de decir con esto? Que para mi gusto es muy importante que el patrón sea más allá de un mero cumplidor de la ley y que esté perfectamente involucrado para que más allá de tener esta parte de la sanción, se proyecte al crecimiento. Y la forma del crecimiento empresarial se da dentro de un contexto de buenas bases. Y en ese sentido, si un patrón tiene buenas bases, va a ser un gran líder. Entonces yo creo que aquí es muy importante acercarse precisamente a gente que conozca, en este caso, pues obviamente hablamos de nosotros aquí en IMEFI, su servidor, ya están mis datos también, las cintillas, podemos orientarlos con este detalle tan importante y que eventualmente ya no lo está marcando la ley. Debemos hacer los ajustes correspondientes para incorporar el espíritu de la ley silla a los reglamentos interiores de trabajo. No los tenemos, hay que hacerlos. Y hay que hacerlos a la brevedad para de esa manera cumplir con la ley, pero que no sea un machote, que sea algo que responda a las necesidades propias de la negociación, tomando en cuenta todas las voces. Entonces, pues yo invito a todos los patrones a que tengan debidamente actualizados sus reglamentos interiores de trabajo, sea micro, pequeña, mediana, grande, gigantesca empresa. Créanme que reglas claras, inclusive para 5 personas en una microempresa, son realmente importantes para evitar tener conflictos a futuro. Entonces los invito a que tengan toda esa parte. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Muchas gracias a mi producción, que estamos estrenando producción, por cierto. Estamos ahora sí que haciendo, no una novatada, pero sí una bienvenida a nuestra productora Jessie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, comentábamos, entonces, una vez que ya tenemos el reglamento debidamente formalizado con las actas correspondientes de la integración de tenemos hablar de una convocatoria a la comisión, el anuncio de quiénes serán sus integrantes, el acta de instalación, la primera sesión, la revisión del proyecto, la aprobación, y en este caso, la comisión, ya sea la parte patronal o la parte de los trabajadores, para que se haga el depósito en el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, de Conciliación y Registro Laboral. Que aquí valga la pena señalar que es un trámite que ya se puede hacer de manera a distancia. En específico nos lo permite precisamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como pueden ver, esa es la dirección en la que podemos ingresar, y de manera concreta podemos ver que en el apartado de registro laboral vamos a encontrar precisamente
lo que sería el registro laboral de este tipo de instrumentos, donde de manera concreta vamos a ver que la vida colectiva, desde el registro de sindicatos, los contratos colectivos, pues tenemos un apartado específico para hacer el registro de nuestros reglamentos interiores de trabajo. Y en este caso ya es directamente entrar a lo que sería centro laboral, registro de reglamentos, y donde inclusive las propias autoridades ya de manera muy didáctica, dentro de lo que sería la serie de requisitos que se tienen que cumplir, nos da inclusive hasta un video en el cual podemos ver claramente cómo se puede hacer este trámite administrativo. De manera avanzada, les podría yo comentar que lo que se necesita precisamente para hacer este registro del reglamento interior es contar con una cuenta dentro de la plataforma correspondiente. Se nos va a pedir que la solicitud se realice y se precisen el nombre, puesto y firma de quien lo promueve, es decir, la persona que fue comisionada por la comisión, el propio reglamento interior de trabajo firmado, el cual valga precisar, no puede contravenir ni la Constitución, los tratados internacionales, eventualmente la propia Ley Federal del Trabajo y los reglamentos que deriven de la misma. Este instrumento deberá estar perfectamente firmado por quienes participaron dentro de su elaboración, la comisión. También el acta de integración de la comisión mixta, en la cual ya se iniciaron esos trabajos, obviamente previos a tener el reglamento, la acreditación de la personal del solicitante o comisionado para depositar el reglamento. En este caso, pues debería considerarse que si es alguien que represente los intereses del patrón, pues tendrá muy probablemente un instrumento notarial donde constan sus facultades específicas, actos de administración de materia laboral de manera específica, o si fuese algún trabajador, bueno, pues la instrucción que la propia comisión mixta le está dando para que realice la comisión correspondiente. La identificación del solicitante es una identificación de carácter oficial. También la documentación que te atribuciones y facultades para representar a la empresa, por lo que hace obviamente al registro de aquella persona que representó a la parte patronal, y el domicilio y comprobante de domicilio para poder hacer el trámite correspondiente. Aquí es muy importante señalar que este trámite, de cualquier manera, ante la autoridad laboral, es un trámite de reconocimiento a lo que ya se hizo, porque el mandato específico del artículo 425 es que el reglamento surte efectos a partir de su fecha de depósito. Pero entonces, ¿qué es el registro? Bueno, al momento en que se acude al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la autoridad administrativa realizará una revisión exhaustiva de lo que es el instrumento al cual llegó esta comisión para certificar y verificar que no se esté en contra o que se estén desvirtuando los elementos indispensables normativos que acabamos de comentar, Constitución, Ley Federal del Trabajo, tratados y demás. Y en ese sentido, emitirá una respuesta. ¿Cuánto tarda esta respuesta? Generalmente 30 días. El seguimiento se le puede ir dando, la misma plataforma de registro nos va a dar la oportunidad con nuestro usuario y contraseña registrados, ver cuáles son los avances y si eventualmente hay alguna prevención. De darse esta situación preventiva por parte de la autoridad, deberá ser un foco ámbar tirándole a rojo directamente a la comisión para que analice cuáles serían ese punto que deberá subsanarse en un momento dado para hacer las correcciones correspondientes si es que así lo da la autoridad y ya contar con este registro específico que nos dará garantía y certeza tanto a la parte de los trabajadores como a la patronal de que el depósito realizado fue efectivo. Ese sería el punto más importante de la autoridad administrativa en este contexto. Ahora bien, solamente ubicamos para efectos de este programa una jurisprudencia que, si bien es del año 2023, no está muy alejada, es muy importante considerar la permanencia, en este caso el privilegio, el punto importante que tiene disciplinariamente el propio Reglamento Interior de Trabajo reconocido en este caso por el Poder Judicial. Y esta jurisprudencia nos señala precisamente bajo la voz del Reglamento Interior de Trabajo, si en él se prevé un procedimiento para rescindir la relación laboral,
es obligatorio sustanciarle sus términos. Fíjese qué interesante. La ley nos habla precisamente de un procedimiento ante una violación al artículo 47 de la Ley de Trabajo, donde se dé la situación de rescindir con causa la relación de trabajo a un trabajador. Si hay reglamento interior de trabajo donde se le permita, ojo, escuchar las razones, los motivos por los cuales el trabajador incurrió en esa causal de rescisión, debe agotarse precisamente dentro de un sistema garantista de respeto al debido procedimiento. ¿Qué fue lo que pasó? El criterio jurídico relevante nos dice que el tribunal colegiado que tomó la determinación determina que cuando en el reglamento del interior de trabajo se prevé un procedimiento para rescindir la relación laboral, es obligatorio sustanciarlo en sus términos. Es decir, la propia empresa, a través de esta comisión, está tomando una determinación específica. ¿Cuál es la justificación? Nada más precisar que el reglamento interior de trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en la prestación de las labores en una empresa o establecimiento. De aquí viene lo importante. Por lo que es posible que en dicho instrumento se regule un procedimiento para rescindir la relación de trabajo, donde se prevea que el trabajador puede ser oído antes de la decisión patronal. En caso de que el reglamento establezca dicho procedimiento, es obligación colmarlo para que pueda considerarse justificada la terminación de la relación de trabajo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? La posibilidad real de establecer derechos y obligaciones para las partes, donde nos permitan autorregularnos. Y en ese sentido, si esto que es tan grave como lo es la rescisión de la relación de trabajo, ¿qué tanto no podemos hacer en mejora de nuestra causa en común, la empresa? Aquello que da eso que llevan los trabajadores de sustento a su casa, así como aquello que permite al propio patrón mejorar dentro de lo que serían los aspectos patronales. Si quieren localizar esta jurisprudencia, les digo que no es muy antigua. Esto ya lo podemos encontrar prácticamente que fue dentro de el Semanario Judicial de la Federación de noviembre de 2024, o sea, estamos hablando prácticamente de hace 6 meses, que si bien es una jurisprudencia anulada, sí nos permite conocer de esta normatividad y los impactos y alcances que nos puede dar precisamente el propio Reglamento Interior de Trabajo. Bueno, pues si tienen alguna duda, mis datos ahí están en pantalla, Romero Consultoría, tenemos ahí nuestros correos y teléfono en un momento dado que ustedes tuvieran mayor detalle. Entonces, voy a salir de la presentación y nada más comentar 2 puntos, un punto. Agradecerle su presencia en primer lugar por estar aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que hacemos semana a semana para tomar algunos aspectos que nos permiten el conocimiento, la difusión y por qué no la discusión también de temas relevantes dentro del ámbito laboral. En este momento que no se está resolviendo nada y que estamos prácticamente a unos días de la elección de lo que sería el Poder Judicial Federal, que esto deriva precisamente de las reformas que se dan constitucionalmente en septiembre de 2024. Aquí nada más aclarar y que tengan ustedes presentes, patrones, principalmente trabajadores, que al ser una jornada contemplada dentro de nuestras leyes federales en primer lugar, porque se estaría renovando prácticamente la Suprema Corte de Justicia, lo que sería el Poder Judicial Federal, también se está dando procedimiento local en 19 entidades, que también van en el ámbito de sus tribunales superiores de justicia. Por lo tanto, conforme lo señala el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Trabajo, es un día de descanso obligatorio. Si ustedes convocan a sus trabajadores a prestar sus servicios ese domingo, independientemente de los pagos correspondientes de la jornada ordinaria y en su caso prima dominical, deben considerar que es un salario triple. Y de cualquier manera es obligación patronal permitir que los trabajadores ejerzan su derecho al voto, ya sea que lleguen un poco más tarde o salgan un poco más temprano para entonces cumplir con la obligación y derecho constitucional de votar, en este caso por el Poder Judicial. Entonces, ténganlo presente, es prácticamente domingo 1 de junio, ya lo tenemos encima. Consideren entonces, si sus trabajadores van en domingo, independientemente de un salario
del salario de ese día, tendrán derecho a un 200% de su salario, para que lo contemplen debidamente y también permitan el ejercicio del sufragio a los mismos. Soy Hipólito Romero Reséndez, con el gusto de estar aquí conduciendo este espacio Mundo Laboral MX, prácticamente ya 4 años cumplidos, ahora con una nueva producción. Muchísimas gracias, nos vemos pronto la próxima semana. Gracias. Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV.